Leyendas de mi abuela. El regalo que arde en las manos. Mi abuela siempre decía que los dones curativos no se aprenden, se despiertan. Y que solo las mujeres, madres y abuelas, podían entregarlos, porque ellas eran las únicas capaces de sostener vida en las manos y espíritu en la sangre. Los hombres pueden portarlos, murmuraba, pero jamás generarlos. Yo era apenas un niño cuando escuché esa frase por primera vez. No entendí su peso, ni el miedo que ocultaba. Hoy, muchos años después, mientras escribo esto bajo la luz temblorosa de una vela que se consume demasiado rápido, puedo asegurarte que lo entendí con una claridad que duele. Me lo enseñó la vida, sí, pero también la muerte. Porque todo don, cuando no se usa para sanar, se pudre. El día en que mis manos ardieron. Tenía 12 años cuando ella, mi abuela, me llamó al cuarto donde hacía sus curaciones. Ese cuarto nunca olía igual, a veces a hierbas quemadas, a veces a agua estancada, otras a flores que se marchitaban demasiado pronto. Ese día olía a algo que jamás había percibido antes, a tierra recién abierta. Como si una tumba hubiera respirado. Mi abuela puso su mano sobre la mía. Sus dedos eran delgados, pero sentí un peso inmenso, más grave que cualquier piedra. Tu madre no quiere que te enseñe esto todavía, pero ya escuchaste el llamado, susurró. No sabía a qué se refería. Pero entonces lo sentí. Un calor en el centro de la palma. Primero leve. Luego insistente. Luego insoportable. Grité. Ella no se movió. El fuego no quemaba la piel, quemaba el espíritu. No lo sueltes, ordenó con una voz que no era la suya, era como si algo se doblara dentro de mí. Como si mis huesos se acordaran de un dolor antiguo. Lloré. Quise retirar la mano. Pero ella apretó. Así se despierta un don. No con dulzura, sino con fractura. Y ahí entendí la primera verdad de mi abuela, el poder que cura es el mismo que destruye. El destino depende de la intención y la intención es un arma frágil. Los dones son una herencia, pero también una condena. Cuando el calor cesó, sentí mi mano fría, demasiado fría, como si algo hubiera escapado de mí. Ahora ya lo tienes, me dijo, limpiándose el sudor de la frente. Y recuerda algo, los dones entregados sin preparación se vuelven piedras en el camino. Hoy eres oído, mañana puedes ser lengua. Y las lenguas mal usadas se pudren y buscan dueño nuevo. No entendí. Las palabras de los ancianos son misterios que solo el dolor vuelve claros. Esa noche tuve el primer sueño. Estaba en un cuarto sin paredes, sin techo, sin luz. Solo un espacio vacío donde escuchaba mis propios pasos, aunque yo no caminaba. Algo respiraba detrás de mí. Algo que sabía mi nombre desde antes de que yo naciera. Me tocó el hombro. Me desperté empapado en sudor. La sensación siguió ahí por semanas, una mano invisible apoyada sobre mi hombro, como si algo me vigilara o esperara. La primera vez que curé, y la primera vez que temí mi propio don, un vecino llegó a la casa llorando. Su hija, una niña pequeña, no podía respirar. Se estaba poniendo morada. Mi abuela quiso levantarse, pero se tambaleó. Yo, sin pensar, puse mis manos sobre el pecho de la niña. Y ocurrió. Sentí su miedo. Su angustia. Su dolor. Su pequeño corazón golpeando una puerta que no se abría. Y entonces sentí algo más. Un frío que no era suyo, un ruido como uñas raspando madera. Una voz que decía, no la sueltes. Estoy cerca. No sé cuánto duró. Cuando abrí los ojos, la niña respiraba. Yo temblaba como si hubiera visto algo prohibido. Mi abuela no me felicitó.
Me miró con lástima. Lo arrancaste demasiado pronto. Cada vida que toques te recordará lo que viene detrás de ti. El miedo de saber que ya no estoy solo, desde ese día, cada vez que toco a alguien para aliviarlo, siento esa misma presencia detrás de mí. Como si una sombra hubiera despertado con mi don. A veces la veo en el rabillo del ojo, una figura baja, encorvada, con manos demasiado largas. No se acerca. Solo observa. Es el precio. El costo de un don recibido antes de tiempo. Mi abuela me lo advirtió, los dones no siempre vienen de la luz. Hay energías que solo obedecen porque están esperando cobrar su deuda. Y siento que mi deuda ya camina hacia mí. Hay verdades que se heredan como se heredan las cicatrices, en silencio y sin permiso. Mi abuela decía que los dones curativos que pasan por las madres y abuelas no son regalos divinos, sino pactos antiguos, tan viejos que ya nadie recuerda cómo empezaron. Y que cada curandera nace con una sombra caminándole detrás, esperando cobrar lo que le corresponde. Yo sabía que tenía un don. Pero no sabía que ese don tenía un dueño. La primera sangre, un mes después de curar a la niña del vecino, algo cambió en mí. No era dolor, no era enfermedad, era algo más íntimo, más oscuro. Cada vez que tocaba agua, mis manos se entumecían. Cada vez que veía a alguien llorar, sentía un ardor en el pecho. Cada vez que alguien me decía ayúdame, algo en mí se encogía, como si una mano invisible apretara mis costillas. Pero fue una noche cuando realmente comprendí el precio. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Mi madre entró a mi cuarto gritando. Mis manos estaban sangrando sin haberme cortado. La sangre no brotaba como un accidente, goteaba cuidadosamente, como si alguien invisible se hubiera tomado el tiempo de abrirme apenas las líneas de la palma. Mi abuela llegó, me miró y murmuró, el don está reclamando camino. La sangre siempre es la primera advertencia. La historia que nunca debí escuchar, esa noche me llevó a la cocina. Encendió un ocote. El humo llenó la habitación con un olor a resina quemada que casi me hace llorar. Mi abuela habló en voz baja, casi susurrando para no despertar a la casa, o para no despertar otra cosa. Nuestros dones vienen de las mujeres de la familia porque ellas son puentes, crean vida en el vientre y espíritu en la palabra. Pero ese puente no siempre está hecho de luz, a veces está hecho de intercambio. ¿Intercambio?, pregunté. Ella cerró los ojos. Para que una vida sane, otra tiene que abrir una puerta. Para que tú liberes dolor, tú debes cargarlo. Así funciona. Así ha funcionado siempre. Sentí un frío que no venía del viento. ¿Y por qué yo? ¿Por qué tan pronto? Porque tú lo reclamaste antes de tiempo, respondió con dureza. Y alguien más lo escuchó. Lo que me sigue desde aquella noche, comencé a ver más claramente la sombra que se había despertado conmigo. Siempre detrás. Siempre respirando. Su forma cambiaba. A veces parecía un niño encorvado, otras una mujer delgada, otras una figura imposible de describir, como un cuerpo que olvidó cómo sostenerse. Nunca avanzaba. Solo esperaba. Una madrugada la vi más cerca que nunca. Me estaba mirando desde la esquina de mi cuarto. Su rostro, no sé si era un rostro, pero parecía hecho de piel vieja, arrugada, como si hubiera sido desecada al sol. Y lo peor, lo verdaderamente insoportable, es que estaba sonriendo. No una sonrisa humana. Una sonrisa hecha para que yo la sintiera en la columna, no en los ojos. Me levanté con las piernas temblando. Mi abuela estaba despierta, sentada frente al altar. Ya viene por su parte, dijo sin voltear a verme. Nada en este mundo es gratis, hijo. Ni la vida, ni la salud, ni el poder.
Las curaciones que me iban quebrando las personas seguían llegando a mi casa en busca de mi abuela. Pero ella comenzó a mandarlas conmigo. No porque no pudiera, sino porque sabía que yo debía pagar mi parte del pacto. Curé fiebres, dolores de cabeza, ataques nerviosos. Pero cada curación me desgarraba un poco más. Cuando tocaba a la gente, veía cosas que no quería ver, sus traumas, sus miedos, sus recuerdos rotos, sus secretos más sucios y lo peor, sentía como una parte de mí se desprendía y se quedaba en ellos. Empecé a olvidar nombres. Luego fechas. Luego cosas importantes, la voz de mi padre, el olor de la casa, el sabor del café que mi madre preparaba. Mi abuela me observaba con una tristeza antigua. Esto es el precio de la sangre que sana, te vacías para llenar al otro. Si no aprendes a cerrar ese flujo, te quedarás hueco. La noche en que casi me quiebro, una mujer llegó gritando que su hijo estaba poseído. Mi abuela quiso levantarse, pero otra vez, su sombra era más grande que su fuerza. Fui yo. Entré a su casa. Apenas crucé la puerta, el aire cambió. Olía a humedad, pero también a hierro y sal. El niño estaba en el suelo, convulsionando, con la boca espumosa y los ojos abiertos como ventanas rotas. Puse mis manos sobre su pecho y sentí algo que me heló el alma. No lo cures, me susurró la sombra detrás de mí. Él no te corresponde, pero yo sí. Sentí un tirón en la espalda. Una fuerza como si alguien quisiera abrirme desde dentro. El niño gritó. Yo grité. La madre gritó. Todo se volvió ruido. Cuando desperté, tenía marcas en la espalda. Como garras. Como dedos largos, demasiado largos. Mi abuela me estaba limpiando con agua hervida y ruda. El don ya te está cobrando. Y si no aprendes a controlarlo, te va a devorar. Supe entonces que esta herencia no era un honor. Era una guerra. Y yo estaba perdiendo. Hay revelaciones que uno no pide, pero que igual lo encuentran. Y cuando lo hacen, llevan tu nombre escrito como un grillete. Desde aquella noche del niño poseído, mi sombra ya no se escondía en las esquinas. Ahora caminaba a mi lado. Desnuda, violenta, hambrienta. Al principio era una silueta. Luego, tomó forma. Una forma que me era demasiado familiar. Era yo. Pero mi versión quebrada, envejecida, consumida por un dolor que aún no había vivido. Como si fuera mi destino anticipado. La casa de los nombres perdidos, mi abuela me llevó a su cuarto, un lugar en el que pocas veces había entrado. Allí guardaba una caja de madera que olía a copal y a tierra húmeda. Dentro había cuadernos viejos, algunos casi destruidos, otros manchados de algo oscuro que preferí no identificar. Léelos, ordenó. La letra era temblorosa, como si todas las mujeres que habían escrito ahí lo hubieran hecho mientras algo respiraba sobre sus hombros. Descubrí lo peor, cada curandera de mi linaje había sido seguida por el mismo ente. Aunque en cada generación tenía un nombre distinto, la silenciosa, la devorahuellas, la sombra primera, la hermana torcida, la hija del dolor y siempre aparecía una línea escrita con una tinta roja espesa. El don no pertenece a la carne. Pertenece a la sombra que lo reclama. Mi abuela me miró con un cansancio que jamás le había visto. No somos sanadoras por amor, hijo. Lo somos porque fuimos marcadas. Y lo que nos sigue, no se puede destruir. Solo se puede mantener a raya. Hasta que el siguiente nazca. El sueño que no era sueño, esa misma noche, mientras intentaba ordenar la información, me quedé dormido. Y ahí la sombra encontró el camino perfecto para hablarme. Soñé que estaba dentro de mi propio cuerpo, pero no podía moverme. Alguien respiraba encima de mí.
El aire olía a raíces húmedas, a metal caliente y a un sudor que no era humano. Una mano larga, fría como agua de pozo, acarició mi espalda. Tú eres mío. ¿Por qué? Porque me llamaste cuando sanaste sin permiso. Yo escuché tu voz antes que la de tu abuela. Tú abriste la puerta y ahora debo entrar. Quise despertar, pero no pude. Entonces la sombra se inclinó hasta mi oído y susurró, tu nombre ya no te pertenece. Las grietas de mi identidad, los días siguientes se volvieron una confusión insoportable. No sabía quién era yo, ni cuál parte de mí había empezado a desprenderse. A veces despertaba en lugares en los que no recordaba haber estado. A veces hablaba con una voz que no era la mía, más profunda, más lenta. A veces me quedaba mirando mis manos por minutos interminables, como si no las reconociera. Mi madre comenzó a preocuparse. Mi abuela solo me observaba con tristeza. Ese es el precio por sanar demasiado rápido. La sombra empieza a ocupar los espacios que tú dejas vacíos. Empecé a escuchar mi nombre. Pero no como lo dice una persona, sino como lo arrastraría un animal herido. Aquí, mi, sonaba desde los pasillos del patio, desde las ventanas, desde debajo de mi cama. Una noche escuché algo peor. La sombra dijo mi nombre, pero con la voz de mi abuela. El origen prohibido, mi abuela finalmente decidió contarme la verdad que todas querían esconder. Nos sentamos en la cocina y mientras el ocote ardía, ella habló. Hace generaciones, una de nuestras antepasadas quiso salvar a su hijo enfermo. Ofreció su sangre, su espíritu, lo que fuera necesario. En el ritual, abrió una puerta demasiado grande, demasiado profunda. Bajó la mirada. Del otro lado no hay demonios como los pintan en los libros, sino sombras que nunca fueron humanas. Y una de esas sombras aceptó el intercambio, vida por vida, poder por cuerpo. Se unió a nuestra sangre. Y desde entonces, cada sanación alimenta a la sombra y cada sombra reclama su parte. La escuché con la garganta cerrada. ¿Y cuál es su parte? Ella no dudó. Tu final, hijo. Tu cuerpo, cuando tu espíritu se debilite. Tu rostro, cuando dejes de defenderlo. Sentí que el mundo se inclinó. ¿Entonces estoy condenado? Ella negó suavemente. No condenado. Pero sí marcado. Lo que viene ahora depende de ti. O te entregas, o aprendes a negociar con lo que te sigue. Pero sea cual sea tu elección, la sombra ya sabe tu nombre. Y no va a parar. La posesión lenta, esa misma noche, algo cambió definitivamente. Me miré al espejo, y durante un segundo, solo un segundo, vi que mi reflejo sonrió sin que yo lo hiciera. Esa sonrisa no se borrará jamás de mi memoria. Mis ojos eran mis ojos, pero dentro de ellos había otra cosa. Como un animal escondido, esperando que yo bajara la guardia. Mi sombra se estiró detrás de mí, más grande de lo que debería. Más humana de lo que nunca había sido. Me habló dentro de la cabeza, no luches. Lo que eres y lo que serás, me pertenece. Tu nombre es mío. Tu cuerpo será mío. Solo falta que tú lo aceptes. Me caí al suelo. Sentía que mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Mi abuela entró de golpe. Se arrodilló junto a mí. Me sostuvo la cara entre sus manos. Aguanta, hijo. Aguanta. La parte final es la peor. La sombra va a intentar quebrarte antes de que puedas hacer tu elección. Yo lloré sin vergüenza. Porque en ese momento supe que no estaba luchando contra un fantasma ni contra una maldición. Estaba luchando contra el futuro que la sombra quería que yo viviera. Y sabía que en la próxima parte, tendría que decidir si enfrentaba a la sombra o si me convertía en ella.
No sé cuánto tiempo pasé en el suelo después de que mi abuela me sostuvo entre sus manos. Solo recuerdo su voz temblorosa diciendo mi nombre una y otra vez, como si fuera un hilo sagrado que evitaba que me desvaneciera por completo. La sombra había comenzado a tomar más que mis sentidos. Ahora invadía mis pensamientos, mis recuerdos, mis dolores más íntimos. No había rincón dentro de mí al que no llegara. Y, aún así, en medio de ese tormento, había una certeza fría que se volvió imposible de ignorar. El primer don que nos fue dado nunca fue la sanación. Fue la capacidad de resistir. Mi abuela me lo confirmó cuando la oscuridad se retiró por un momento, quizá para recuperar fuerza. Hijo, la sombra siempre reclama. Esa es su naturaleza. Pero tú tienes aún algo que ella no, voluntad. Si decides entregarte, lo hará tu herencia completa. Si decides resistir, tendrás que pagar un precio igual de alto. ¿Cuál? Logré preguntar. Perderás parte de tu alma para siempre. Lo que cure no volverá. Lo que sanes no regresará. Te volverás un vacío sostenido por tu fe. Me quedé en silencio. Esa era la verdadera marca. Quien sana, sangra de su propio espíritu. El ritual del cuerpo abierto, mi abuela me llevó al cuarto donde nació, un lugar que ella siempre trató como sagrado. El piso era de tierra apretada y sobre él habían esparcido hojas de pirú, maíz tostado y una mezcla de raíces que olían a fuego antiguo. Te voy a mostrar el rito que solo se hace cuando la sombra intenta poseer el nombre de un sanador. Encendió 3 velas, una para el cuerpo, otra para la memoria y la última para el destino. Yo me acosté sobre la tierra, temblando. Ella comenzó a cantar una melodía que había escuchado desde que era niño, pero ahora sonaba distinta. Era más pesada. Más triste. Casi como si la vida y la muerte se contestaran a través de ella. La sombra llegó poco después. La habitación bajó varios grados. El aire se volvió espeso, casi sólido. La vela del destino se apagó sola. Y entonces la escuché. ¿Crees que puedes apartarme cuando yo te di fuerza, cuando yo te di la vida que salvaste hoy? Yo soy tu poder, y tú eres mi casa. Mi abuela gritó, no le perteneces. Él tiene elección. La sombra se pegó a mi cuerpo como un segundo pellejo. Sentí su peso, su presión, su deseo de entrar por completo en mi pecho. Y ahí, en esa agonía, descubrí la verdad más brutal: la sombra no era una enemiga. Era la parte de mi linaje que nunca aceptó haber sido sacrificada. No era un demonio externo. Era una herencia rota. La elección final, la sombra me habló dentro del oído, con la misma voz que yo había usado de niño. Si me dejas entrar, nunca volverás a sentir miedo. Curarás a cualquiera sin perder nada. A cambio, tu cuerpo será mío cuando llegue la última luna de tu vida. Mi abuela colocó su mano temblorosa sobre mi pecho. Y si la rechazas, vivirás. Pero cada sanación te costará un pedazo de alma. Ningún don queda gratis, hijo. Elegir entre poder absoluto o libertad limitada fue una crueldad que jamás imaginé. Las lágrimas me corrían por la sien. El corazón golpeaba como si quisiera salirse para evitar la decisión. Entonces entendí, si aceptaba a la sombra, mi historia sería encerrada. Si la rechazaba, mi historia sería incompleta. Ambas eran pérdidas. Ambas eran destinos. Pero yo no quería que la sombra heredara mi piel, ni que se alimentara de quienes yo amaba. Así que decidí lo único que un verdadero sanador puede elegir. No te cedo mi nombre, susurré. Ni mi destino. Ni mi cuerpo. Solo te doy aquello que yo pueda soportar perder. La sombra gritó. Un sonido de hierro quemado.
Un aullido hecho de siglos de hambre. Mi abuela golpeó el piso con un puñado de maíz y humo. Y la tierra se abrió apenas 1 centímetro, lo suficiente para que la sombra fuera tragada por un poder más viejo que ella. La tierra misma. Yo sentí que algo dentro de mí se rompió. Una parte de mi alma se soltó, como un cristal que cae y se hace polvo. Y con eso comprendí el precio. Podría seguir sanando, pero cada vez me volvería más hueco, más vacío, más ligero, como un cuerpo hecho de luz que poco a poco se transparenta. Ese día dejé de ser quien era. El sanador incompleto. Al despertar, mi abuela lloraba. Nunca la había visto llorar así. Lo lograste, pero el costo fue alto. Ahora la sombra ya no te podrá reclamar, pero tú tampoco volverás a ser entero. Me levanté con dificultad. Sentía mi pecho hueco, mi voz más suave, mi respiración más larga. Casi como si ya no fuera completamente humano. Mi abuela dijo una frase que nunca olvidaré: sanarás más que nunca, hijo, pero cada vez sentirás menos tu propia vida. Y así ha sido desde entonces. Camino entre la gente como un hombre. Pero por dentro, soy un eco. Una luz en proceso de apagarse. Un sanador que se deshace a sí mismo en cada curación. Ese fue mi pacto. Y esa es mi condena. Dicen que cada don carga una sombra, que cada luz guarda un precio, y que quien toca el espíritu ajeno debe ofrecer un trozo del suyo. Yo lo he vivido. Yo lo he sangrado. Yo soy prueba de que el poder no se hereda, se sacrifica. Si alguna vez sientes que tu alma se quiebra al ayudar a otros, recuerda esto: no es la sombra la que te persigue. Eres tú quien decide cuánta luz está dispuesto a entregar. Y mientras exista alguien capaz de sanar aún sabiendo el costo, los viejos espíritus seguirán caminando con nosotros. Porque donde el misterio respira, ahí está chamán. Si esta historia tocó tu espíritu, si te estremeció, si te hizo mirar tu propia sombra, suscríbete al canal Chamán, deja tu comentario y comparte esta historia para que otros también despierten a lo que se esconde detrás del don.